Ya estamos. Vamos, tarde familia, ¿sí? Hoy transmitiendo aquí en vivo, ¿sí? A través del canal de Facebook, ¿sí? Y hoy tenemos un tema que es un tema bastante interesante con respecto, ya que muchas personas me han comentado sobre el tema de la violencia contra la mujer. Yo digo que la violencia, a través de las investigaciones que estamos desarrollando, viene hace mucho tiempo. Pero ¿cómo se ejerce la violencia de la mujer en contra de la mujer? Porque precisamente cuando me dicen, es la violencia en contra de la mujer, sí, claro, pero ¿quién la ejerce? ¿Sí? ¿Quién está ejerciendo de una forma real la violencia de la mujer en contra de ella misma? ¿Sí? En contra de ella misma. Miremos realmente cómo está funcionando esta situación que se está viviendo hoy día no solo en países como Colombia, sino países como Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, ¿sí? Paraguay, Uruguay, en el mundo entero se ejerce violencia contra la mujer, en el mundo entero. Hemos hecho muchas investigaciones, muchas. Dentro de esas investigaciones nos hemos encontrado con que la violencia que se ejerce en contra de la mujer es generada por ella misma de una forma inconsciente. ¿Sí? Nosotros, el día de hoy, hemos colocado como dijéramos, un velo, ¿sí? Un velo creado a través del tiempo. La mujer, cuando se siente víctima, ¿sí? La mujer cuando se siente víctima, se vuelve una mujer muy peligrosa y las personas no se han dado cuenta de eso. Hoy, los hombres somos enemigos número uno de la mujer. ¿No se han dado cuenta de eso? Es un peligro, ¿sí? Nosotros como hombres somos un peligro para la mujer, según lo que se está enfocando dentro del sistema social, lo que se está enrutando dentro del sistema social, ¿sí? ¿Qué es? Que el hombre es un peligro para la mujer. Terrible, terrible, ¿sí? Estamos en una labor de un proceso de descolonización. Estamos en la labor del proceso de la descolonización. La violencia ejercida contra la mujer fue por parte del hombre, sí. Es muy cierto, fue por parte del hombre. Pero esa violencia ejercida fue una adaptación que se le creó al hombre. Nosotros hemos venido explicando ya varias veces, a través de las investigaciones nos encontramos con unos concilios, el concilio de Letrán y el concilio de Elvira, creados por la Iglesia de Roma, o por Roma, ¿sí? El Papa Inocencio, que de inocente no tenía nada, ¿sí? El Papa Constantino, que fueron los que se inventaron una cantidad de cosas. La mujer, todos los hombres eran sacerdotes de su hogar. Por favor, escuche esto, que es muy importante. Todos los hombres de la tierra que tienen un hogar son sacerdotes de su hogar. Y ese lugar fue usurpado por el sacerdote que se habla hoy. Entonces la mujer no tiene sacerdote en su hogar, tiene que ir a buscarlo por otro lado. Esa es la primera violencia que se ejerce en contra del órgano llamado familia. ¿Sí? Esa es la primera violencia que se ejerce en contra de. Porque el hombre ya no tiene un lugar, ya no sabe que dentro de su orden sacerdotal, ¿sí? Su familia, sus hijos, su compañera, son su orientación espiritual. El hombre no tiene idea de eso.
Dígame qué hombre tiene conciencia de que es sacerdote de su hogar. Muy pocos. Sí, sí hay hombres, pero son muy pocos. Es como en aquella época, se estaba saliendo muy costoso. Le salía muy costoso a la organización de Roma en ese momento, que yo pido un favor, no confundir el catolicismo con Roma. Yo pido un favor muy grande, no confundir el catolicismo con Roma. ¿Sí? Porque una cosa es la Inquisición y otra cosa es el catolicismo. Porque vamos a hablar este tema, que es espinoso, alguien tiene que hablarlo. ¿Sí? Yo soy sacerdote de mi hogar. ¿Y quién lo nombra a usted sacerdote? Yo soy el sacerdote de mi hogar, me nombro yo mismo. Porque es la vida de mis hijos, es la vida de mi compañera. Ellos requieren una orientación espiritual. Y el hombre, allá, el que vive allá con esa mujer y que vive con esos hijos, ese es el verdadero sacerdote. Pero el hombre, cuando perdió esa investidura, por decir algo, ya no es sacerdote de su hogar. Ahora se puede embriagar, se puede drogar, puede tener otras mujeres, puede hacer una cantidad de cosas, y perdió su orientación espiritual. El puesto del hombre en el hogar es usurpado hoy día, ¿sí?, cuando el hombre no se reconoce como el sacerdote de su hogar y se vuelve ignorante de las cosas espirituales de la vida. Por eso hoy se pierden los hogares, hoy se pierden los hijos en la prostitución y se pierden los hijos en las drogas. Y la mujer reclama, la mujer está reclamando al sacerdote de su hogar, pero lo está reclamando con violencia. Y no debe reclamar con violencia. Hoy en nuestro canal de Cayuparay colocamos un video, una conferencia que dimos en la ciudad de Bogotá que se llama Armonía y Equilibrio en el Hogar. Así se llama. Es más, está en la cabecera del Facebook. La mujer, cuando ejerce violencia contra sí misma, se vuelve víctima. Y al volverse víctima, genera violencia contra el hombre. Hay mujeres que dicen, ahora las responsables somos nosotros, otra vez las culpables. Aquí no estamos hablando de culpabilidad, aquí estamos hablando de responsabilidad. Cuando yo veo una mujer que se está volviendo víctima, yo me alejo. Yo me alejo de esa mujer. Nosotros, desde Biocinética, la universidad en la cual nos estamos aprendiendo a nosotros mismos, nosotros no estamos de acuerdo con ninguna clase de violencia, ni del hombre contra la mujer, ni de la mujer contra el hombre. No estamos de acuerdo con eso. Ni de sacar a nadie a patadas. ¿Sí? No se debe ejercer la violencia contra absolutamente nadie. Porque solo una persona que tiene miedo ejerce la violencia. Por eso nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo a vivir sin miedo. Ser seres 100% inofensivos. Una indefensión total. Ya verá qué hace el otro con su violencia hacia él mismo. La única persona o el único ser que puede eliminar la violencia sobre la faz de la tierra se llama mujer. Y no precisamente eliminando al hombre. Porque eso es lo que se busca. Eliminar al hombre de su rol.
eliminarlo por completo. Y uno pregunta, ¿y esto qué contiene? ¿Realmente esto qué es lo que contiene? Nosotros como hombres, si vemos una mujer, ni la miremos, porque ya no se puede mirar. No le puede decir nada. Ahora, si usted como hombre le va a decir algo a una mujer, por favor, tenga sabiduría para hablar con una mujer. Y uno nunca habla con una mujer. Uno como hombre no debe hablar con una mujer. Debe escuchar a la mujer. Si la mujer pregunta, usted también debería preguntarle a la mujer, ¿usted está dispuesta a escuchar una respuesta? Y que no esté acorde a sus creencias. Y que no esté acorde a sus creencias. Tener en cuenta esas cosas. ¿Sí? Porque una mujer puede reaccionar de una forma muy violenta, haciendo que usted reaccione violento en contra de ella. Y usted como hombre, por favor, cuando usted vea que una mujer se está violentando, aléjese, por favor. No la golpee, no le grite. Cuando usted ve que la mujer se está violentando, retírese. Váyase, salga de la casa, vaya, haga alguna cosa. El conflicto es la esencia del hogar para encontrar armonía y equilibrio, no para violentarnos. Para eso es el conflicto. El conflicto no es para colonizarnos a través de una inquisición. Por favor, tengamos eso en cuenta. Tengamos en cuenta que nosotros no debemos dominar al otro, eso se llama inquisición, eso se llama colonización. Es que el otro tiene que hacer lo que yo quiero que el otro haga. ¿Cómo se llama eso? Control, manipulación y esclavitud. Porque cuando el otro ya se somete por no ejercer actos violentos o no se somete ejerciendo actos violentos, ya se creó una inquisición. ¿Quién domina a quién? Entonces resulta que hoy nosotros somos los violentos. Resulta que hoy nosotros somos el peligro de la mujer. Resulta que hoy el hombre es el enemigo público número 1 de la mujer. Más bien, ¿por qué no nos educamos un poco más? ¿Por qué no nos aprendemos a nosotros mismos? Por eso se llama el arte de aprendernos, ¿no? Para eso mismo es que se hace. Observemos de dónde viene la violencia de todo este continente. Dígame, ¿de dónde viene la violencia que se ejerce en este continente a diario? De los mapas mentales que traemos de aquello que llamaron colonización o aquello que llamaron conquista, que de conquista no tiene nada. ¿De dónde viene eso? Viene de allá. De la forma en que fue violada y violentada la mujer a través de los que vinieron del otro lado del continente. De ahí vienen esos mapas mentales, de ahí vienen esas memorias ancestrales, de ahí es que viene. No viene de otro lugar. Y todavía tenemos esas memorias. Cuando la mujer se hace víctima, crea monstruos. Pero cuando la mujer se hace amor, crea guerreros. Pero guerreros no violentos contra los demás, sino guerreros que dominan sus instintos. Pero no. Hoy la más fácil es, el culpable es el hombre.
Aquí no se trata de culpabilidad. Aquí se trata de comprender qué significa la palabra responsabilidad, que es la habilidad de responder a una situación. A ver, ¿quién se inventó la idea de que mi mujer es mi mujer? De que la mujer es mi mujer. ¿Quién le dijo a usted que la mujer es mi mujer? Yo no tengo mujer. Yo tengo una compañera de viaje que está conmigo, que es un ser humano, que es libre, que siente, que piensa aparte de mí, que siente y piensa aparte de mí, y que tiene todo el derecho de enamorarse de otro ser humano si quiere, que tiene todo el derecho de vivir su vida como ella quiere. ¿Yo por qué creo que la mujer es mi propiedad? ¿De dónde viene esa historia? ¿De dónde viene esa historia? ¿O yo por qué creo que mi hombre es mi propiedad? Por eso hay muchas mujeres que dicen, no, ay no, yo no quiero un hombre, yo prefiero ser libre. Porque creen que tener un hogar es una cárcel. Y como se vive hoy, literalmente es una cárcel. Porque supuestamente el hombre no puede hacer cosas que él quiere hacer. La mujer no puede hacer cosas que ella quiere hacer. ¿Por qué? Porque tienen un hombre. O porque tienen una mujer. Uy, no, es que mi mujer tal cosa. Uy, no, no, no. Hay mujeres que llaman a la mujer hasta la cuchilla, ¿no? Uy, no, ahí viene la cuchilla, pilas, porque es que es muy complicado. O la culebra. La fiscalía también la llaman, ¿no? Uy, pilas, que me llegó la fiscalía. ¿Sí? Hombre, ¿por qué no paramos un momento y comenzamos a mirar si esto se puede hacer de una forma diferente? Mis hijos no son mi propiedad, son seres que vinieron aquí a la tierra a experimentar y aprender igual que yo y que todos los seres humanos. ¿Por qué creemos que somos propiedad de otros o que tenemos propiedades? La familia no es un núcleo de propiedades. ¿Quién dijo que la familia es un campo de concentración en que estos son mis hijos, que esta es mi mujer, que este es mi papá, que esta es mi mamá? No son suyos, son míos. Y que eso no se puede compartir. ¿Quién dijo? Eso no. Son otros tiempos. Y son tiempos en que ya la colonización está acabando. Nosotros nos estamos descolonizando. Descolonicemos nuestra mente y se acaba la violencia en este continente. Descolonicémoslo. Porque la violencia solo está en aquel recuerdo, en aquella memoria, no está en otro lugar. Cuando la mujer le impone al hombre lo que ella quiere que el hombre haga, eso se llama violencia. Cuando el hombre le impone a la mujer lo que él quiere que esa mujer haga, eso se llama violencia. Es que usted tiene que ser así, así con mis hijos. Es que usted tiene que ser así con mi mamá. ¿Quién dijo eso? Nosotros los seres humanos. Hay mucho por aprender. Mucho. Pero por aprendernos a nosotros mismos, en especial el proceso de convivencia. Porque vivir es dejar vivir. Vivir es dejar vivir. Pero el colonizador nunca deja vivir al otro. La persona que coloniza no permite que el otro entre en armonía y en equilibrio. Porque entonces va a despertar. Va a despertar, entonces se vuelve peligroso. Pero peligroso ¿para quién? Si un ser despierto es inofensivo, un ser despierto es un ser que vive sin miedo, un ser despierto es un ser que vive sin enfermedades. ¿Vive situaciones para aprender de ellas? Sí, eso es un ser despierto. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir colonizando a nuestra propia gente? Colonizar significa dominar, esclavizar, para que otro
porque nosotros somos los colonizadores. Estamos adaptados a ser colonizadores, nosotros los de acá, para que otros, ¿sí?, utilicen a nuestros hijos, utilicen a nuestra gente. Yo invito a todos los hombres de este continente llamado Amaracá a que comiencen a ejercer su propio sacerdocio y encuentren ese sendero espiritual a través del hogar. Porque así era que lo hacíamos antes, cuando estaban los incas, cuando estaban los quechuas, cuando estaban los aymaras. Y yo invito a que la mujer también acompañe a que su hombre se centre, no a ser la víctima de una circunstancia. Es que yo no quería hijos, pero ya los tienes. Es que yo no quería este hombre, yo quería otro, pero ya tienes este, entonces aprende lo que tienes que aprender de este. Dejemos de ejercer la violencia contra nosotros mismos. Dejemos de engañarnos y empecemos a asumir el rol que nos corresponde como sacerdotes de nuestro hogar. La mujer que ve a su hombre como su sacerdote es una mujer que está en armonía con su vida y con su hogar. Cuando la mujer ve al hombre como su sacerdote y cuando el hombre ve a su mujer como su sacerdotisa. Yo no veo un sacerdote, ¿sí?, golpeando a su sacerdotisa, yo no la veo, ni a la sacerdotisa exigiéndole a su sacerdote. Yo no lo veo de esa forma. Cuando yo escucho sacerdote y sacerdotisa en el hogar, es la mujer y el hombre que están pisando el sendero espiritual, no el religioso. Yo respeto mucho el religioso, cada quien camina por el sendero que quiere caminar, pero yo soy el sacerdote de mi hogar y mi compañera es la sacerdotisa del hogar. Y el acto sexual es un acto de amor, lleno de espiritualidad. Dígame dónde hay violencia ahí. Dígame dónde, en qué momento hay violencia. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Gracias a todos los que quieren seguir colonizándose. Perfecto, eso es una elección de cada uno. Pero yo hablo para el ser humano que quiere una transformación desde adentro, no desde afuera. Y que estas palabras lleguen al corazón y a la mente de cada uno, ¿sí?, y hagan una transformación interior. A eso sí se lo apostamos. A ese ser humano que realmente busca esa transformación, que no quiere seguir siendo víctima, que no quiere seguir siendo culpable. Y que las verdades del universo salen del corazón, no de la razón. Invito a profesores, a profesoras, o mujeres y hombres que ejercen la educación, a que eduquemos hombres de verdad y mujeres de verdad, no a que eduquemos, ¿sí?, un producto de consumo para otros. A esto le estamos apostando. Le estamos apostando desde nosotros. De aquí le estamos apostando. Hombres y mujeres de verdad. Que no nos matemos, que no nos golpeemos, que no nos violentemos, sino que nos aprendamos. Muy difícil. Realmente eso es muy difícil. Tenemos que castigar al otro. ¿Realmente tenemos que castigar al otro? Porque no hace lo que yo quiero que él haga. ¿Lo tenemos que castigar?
o lo podemos acompañar a que él aprenda lo que él tenga que aprender, no lo que yo quiero que él aprenda. Es la hora, es el momento preciso para empezar a despertarnos a nosotros mismos, no a despertar a los demás. Deje que el otro haga lo que quiera. Si el otro no quiere despertar, déjelo quieto. No tiene por qué molestar al otro. ¡Ey, venga, despierte! No, usted ya lo está colonizando. Y si no quiere. Yo aquí no estoy despertando a nadie. El que quiera que despierte. Otros dirán, no, eso no sirve, eso es una estafa. Ah, perfecto, no hay problema. Pero esa es la propuesta. Sacerdotes y sacerdotisas dentro de los senos familiares. Y saldrán hijos con ciencia y con espiritualidad. Y así vamos a poder poblar esta tierra con seres conscientes, unidos con la Pachamama, unidos con la naturaleza, unidos con la ciencia universal, no separados. A eso es que nosotros le estamos apostando, no le estamos apostando a la violencia. Pero para dejar la violencia yo tengo que saber de dónde viene la violencia, de dónde salió esto que se está ejerciendo hoy. Y siempre he dicho y lo repetiré, el resultado de lo que está viviendo esta humanidad en este continente el día de hoy fue sembrado hace 525 años atrás. Y si no aprendemos de la historia, la seguiremos repitiendo por mucho tiempo. Pero si aprendemos, no tenemos por qué repetir, sino que ejerceremos una nueva historia, viviremos una nueva historia. Por eso le digo, hombre, usted cuando vea a una mujer víctima, aléjese. Porque la mujer víctima es violenta contra sí misma por naturaleza y requiere que usted como hombre ejerza la violencia contra ella para seguir siendo víctima. Lo mismo pasa con el hombre. Lo mismo pasa con el hombre. La mujer cuando ve a un hombre víctima, aléjese, porque en cualquier momento saca la mano y se la pone. Porque un hombre con sabiduría jamás levanta la mano. Y el hombre que grita es porque tiene miedo, ya lo hemos dicho muchas veces. El hombre que grita es porque tiene miedo. Entonces hay que tener en cuenta ese despertar de nuestra conciencia y empezar a asumir lo que tenemos que asumir, no a creer lo que nos dicen otros. Yo respeto, y respetar significa reconocer al otro. Yo reconozco que el ser humano vive como quiere o como le han dicho que tiene que vivir. Y no toma conciencia de ello. No toma conciencia de que debe asumir su propia responsabilidad de estar aquí sobre la faz de esta tierra. Y un ejercicio de violencia de un ser humano en contra de él mismo es la enfermedad. Es la enfermedad. Ese es un ejercicio de violencia del ser humano contra sí mismo. Es lo más violento que puede haber. Pero cuando está enfermo se vuelve víctima. Aprendamos a sanarnos nosotros mismos. Y la única forma de sanarnos nosotros es ejerciendo una cosa que se llama orden en la vida de un ser humano. Un hombre, una mujer o una familia desordenada
tiene conflictos, todo lo que usted quiera. Debemos aprender a ordenarnos. Nadie nos puede ordenar, nadie. No hay forma de que alguien lo ordene a usted, no hay forma. Ojalá. Muchos han tratado de ordenar la humanidad y han fracasado en sus intentos. Miren lo que hacen ahora ya, lo que hacen otros países en contra de otros países para ordenar a los otros. ¿Qué hacen? Matan al otro. Entonces yo lo ordeno matándolo. A ver, espere. ¿Sí? Entonces aprendamos a ordenar nuestro propio desorden. Si nosotros aprendemos a ordenar nuestro propio desorden, nos vamos a evitar muchos conflictos, incluida la enfermedad. Incluida la enfermedad. Pero si usted no se ordena, alguien va a venir a ordenarlo y a usted no le va a gustar. Ordénese, no ejerza ninguna clase de violencia, ni contra usted, ni contra usted. Está bien que usted muestre algo que pasó en la historia para que usted aprenda de ello, eso es importantísimo. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Que usted aprenda de lo que pasó en la historia. Eso es muy importante. Pero que usted vea la historia para juzgar la historia no sirve. Por eso yo cuento, ahí está el concilio de Letrán, donde la mujer podía ser golpeada, no las maten porque las estaban matando. Entonces el Papa de Roma, el señor Inocencio, decía, no las maten, golpéela y véndasela véndala como esclava. ¿Sí? Y cuando usted la venda como esclava, ese dinero debe entregársela a los pobres. Ahí está la violencia y la desvalorización de la mujer. Por eso hay que estudiarnos. Hay que estudiarnos. Yo como voy a... Está bien, vuelvo y repito, yo no estoy de acuerdo con ninguna clase de violencia, con ninguna. Pero sí investigo de dónde viene. Y aquí hay que tener claro que hay una casta o una especie, yo no sé, de seres humanos que se creen superiores a otros. Y en especial hay un grupito pequeño, no es muy grande, ¿sí?, que se creen superiores a la mujer. Entonces envían esta clase de mensajes negativos de que es el hombre el peligro de la mujer. Enemigo, mire qué triste que una humanidad vea hoy a su parte masculina como enemigo número uno de su parte femenina, una separación total. ¿Quién dijo eso? Comencemos a integrarnos desde la conciencia, no desde la ignorancia. Creemos cuanta cosa escuchamos. Creemos cuanta cosa escuchamos. Busquemos el equilibrio y la armonía y nos vamos a encontrar con cosas maravillosas. Nos vamos a encontrar con cosas maravillosas. Tenemos la oportunidad de hacerlo de una forma diferente. Hay mujeres que dicen, no, los hombres no sirven para nada y tienen hijos varones. Y entonces, ¿cómo es que funciona esto? ¿Qué es lo que estamos cultivando? ¿Sí? Dígame qué es lo que estamos cultivando. Porque así como cultivamos papas, como cultivamos corderos, como cultivamos las cosas con las que nos alimentamos, también estamos cultivando una humanidad. También estamos cultivando una humanidad. ¿Qué clase de humanidad estamos cultivando cuando el hombre es enemigo de la mujer? Y hoy todos, la mujer arriba, la mujer arriba. ¿Cuál arriba? Si la mujer no está abajo.
¿Quién dijo que la mujer está abajo? El hombre que ve a una mujer por debajo todavía está dormido. ¿Sí? Todavía está dormido. Porque somos seres que tenemos un rol. La mujer manifiesta el amor aquí en la tierra. Y el hombre manifiesta la sabiduría aquí en la tierra. Muéstremela. Pero cuando hablo de amor, no es el amor que nos dijeron ese de chocolatina, que con el primer rayito de luz se derrite. No, ese no. Cuando yo hablo de amor, es un amor consciente, un amor con conciencia, un amor que tiene orden, un amor que tiene equilibrio y armonía. Pero ¿quién dijo que el amor es, ay, es que usted no me ama? ¿Por qué? Porque no hago lo que usted quiere. Ay, yo te amo, ¿por qué? Porque me das lo que yo quiero. Eso es amor. Pero al primer conflicto se genera la violencia. A la primera situación que la otra persona haga algo que no esté de acuerdo con lo que el otro quiere, entonces, ¿qué pasó con el amor? Entonces, ¿de qué amor me estás hablando? El amor no existe de esa forma. Eso que llaman amor no es amor. El amor es mucho más profundo y se manifiesta a través del orden, de la armonía y del equilibrio. El amor no es manipulación. El amor no es dominar. El amor no es controlar. No, no, no. Eso se llama inquisición. Y de santa no tiene nada. Todo aquel que quiera meterle miedo a usted a través del amor es inquisición. Toda persona que quiera meterle miedo tiene más miedo que usted. Y lo que quiere es dominarlo a usted. Identifique quiénes le quieren meter miedo a usted. Y no se vaya muy lejos. Porque el sacerdote olvidado de sí mismo y de su sendero espiritual crea esta situación, igual la sacerdotisa, y hacen del matrimonio un infierno, porque el matrimonio es un sendero espiritual, no un negocio. Alguna vez me escucharon decir que el matrimonio es la unión de dos demonios que hacen de la vida un infierno cuando ignoran que el matrimonio es la senda por donde yo reconquisto mi sendero espiritual. Este es el momento, familia. Y cuando yo digo familia, digo humanidad, porque la humanidad, todas somos una familia. Toda la humanidad somos una sola familia. Y estamos en los momentos precisos de recuperar el verdadero orden desde nuestro corazón, iluminando nuestra razón. Aprovechemos al máximo el espacio-tiempo que tenemos.